conferencia comenzará a grabarse. Excelente. Bueno, vamos a estudiar en esta clase lo que es el patrón OPAC, el patrón de diseño OPAC. Le parte equipo de Lina, le damos la bienvenida a todos los alumnos conectados en esta tercera clase. Muy bien. Y vamos a iniciar con justamente esta tercera clase del patrón OPAC. Bueno, ¿qué características tenemos? Bueno, con el patrón OPAC, las características que definen este patrón es que básicamente se trata de un patrón donde definimos nuestra estructura de datos en el archivo de implementación de C, lo que nos dice en el primer punto. La estructura en sí misma está definida en el archivo C, que implementa el objeto en lugar de estar definida en el archivo de encabezado. Ustedes se preguntan, bueno, instructor, ¿a qué se refiere con esto? Si recuerdan en nuestra clase anterior que vimos el patrón objeto, que el OPAC trabaja sobre el patrón objeto, si se acuerdan, tenemos nuestro LED controller.c, pero si se dan cuenta, nuestra estructura, ¿sí? Nuestro struct no está en el punto C, sino está donde en el punto H. ¿Se acuerdan? Esta era nuestra estructura del objeto LED, ¿no? Hicimos una aplicación muy sencilla para crear instancias de cada LED que quiero estar dando de alta en el sistema. Lo hago justamente con esta estructura donde yo coloco cual pin, una bandera para ver si está encendido o apagado, el periodo de parpadeo y último tiempo de cambio. Entonces tengo que hacer una instancia de esta estructura y esta estructura pasarla como parámetro ¿a qué? A mis funciones, de tal manera que queda muy claro sobre qué estoy trabajando en cada operación que voy haciendo, en este caso en C. ¿Sí se dan cuenta de eso? Eso es justamente el tema del patrón objeto. Y vean que la estructura está en el archivo de encabezado. Bueno, lo que nos propone el patrón OPAC es que esa estructura ya no esté en el punto H, sino esté en el punto C. ¿Sí? El archivo C, que implementa el objeto en lugar de estar en el archivo de encabezado. ¿Ok? Implementación responsable de la asignación. Los objetos opacos son asignados estáticamente en el archivo C de implementación o asignados en heap. Por ejemplo, todos los objetos pueden ser asignados al inicio. Esa es una consecuencia necesaria de que la estructura no sea visible fuera del archivo C. De hecho, por eso se llama opaco, porque es un equivalente a que ya no es visible, ya no voy a poder modificar como tal los miembros de esa estructura. ¿Ok? Entonces, aquí la mayor consecuencia, ¿no? Es que la implementación ahora es responsable de asignar el objeto, ¿no? Ya que el caller, o sea, quien lo llama, pues no puede asignarlo porque desconoce el tamaño del objeto y la definición de la estructura, por lo que necesitamos trasladar la ubicación a la implementación prácticamente, lo cual presenta sus propios problemas, ¿no? Como veremos justamente esto, ¿no? De hecho, es uno de los errores típicos de programadores en C, es este típico error de compilación donde cuando la estructura está en el archivo de implementación y ahí nos sale un error de compilación cuando queremos hacer uso, que no sabes qué, se desconoce el tamaño y el tipo de esa estructura, ¿no? Bueno, el otro punto es que la implementación usa patrón de objeto internamente, ¿ok? Por lo que básicamente, es básicamente como el patrón de objeto, pero ocultamos la implementación, ¿sí? Entonces debemos revisar el módulo completo sobre el patrón de objeto pues, para tener una idea general, ¿no? Recuerden que ahí está la clase en YouTube y en el grupo, ¿no? Entonces ahora todas las funciones aún pueden tomar la instancia del puntero self como parámetro, pero lo que es el llamador ya no es responsable de asignar la instancia, ¿no? Si esta característica no está presente, entonces probablemente estamos tratando con el patrón singleton, ¿ok? Que sería un patrón que ya veríamos con el grupo del curso, ya veríamos más adelante. Bueno, vamos a usar el idioma new y delete. ¿A qué nos referimos con usar el idioma? Bueno, que vamos a ver normalmente se va a tener que dar, ¿sí? Este nuevo modismo, que es new y delete.
ya que vamos a asignar los objetos internamente, ¿no? Por lo que necesitaremos una forma de separar la asignación de la inicialización. Y bueno, es una buena idea separarlo de esta forma, ¿no? Esto es es necesario para hacer una distinción entre objeto opaco y objetos completamente definidos, ¿no? Para dejar claro al caller, al llamador, que el llamador debe llamar al delete cuando termine el objeto. De hecho, en el SPIDF de Expressive lo vamos a ver como, viene como, en lugar de venir como un new, viene como un create, ¿sí? No sé si los que han trabajado con el IDF van a ver que ahorita tengo otro proyecto por acá abierto y te van a ver, justamente para evitarme esto de estar abriendo y cerrando. Miren, déjame ver si es este. Ahorita se los muestro. Ahí está, miren, es una función. No era esta, era esta, se la voy a mostrar más adelante. Este de acá. Ok, aquí tenemos, miren, esta función, que esta es parte de la librería de Expressive, ¿sí? Para crear un nuevo timer, lo hago con la función spTimerQuery. Entonces podemos encontrar new, ok, la palabra new, que es un poquito más como de C++, pero también podemos encontrar la palabra create. Obviamente ya esto aplicado al mundo real, pues aquí se le agrega, no solamente aparece como new o create, también aquí, bueno, se le agrega spTimer y de ahí create. Sí, podemos mostrar la palabra del tamaño de la letra. Ahí está, mira. Sí, esa es la que les estaba mostrando, esta función, la línea 24. Pregunta Oscar por la tarjeta ARM. Sí, Oscar, no te preocupes, todavía no se envía a ningún alumno esa tarjeta. Estamos apenas empezando a estudiar los conceptos de patrones de diseño y vamos a empezar aplicándolo a SP2 y también vamos a aplicarlo a la tarjeta ARM. Antes de eso se les va a estar enviando la tarjeta para que puedan hacer la práctica, mientras es importante que empezamos a conocer los conceptos, ¿no? de patrones de diseño. Bueno, y por último nos dice, en cuanto a la aplicación, solo maneja punteros, ¿sí? A ver, tenemos por ahí un micrófono activo. Les voy a pedir que estén pendientes. Listo. Ya que la implementación está completamente oculta, solo manejamos manejadores opacos basados en punteros. De hecho, justamente los opacs también también se les llama opac pointer o PIMP, ¿ok? O sea, pointer to implementation, es la abreviación. Entonces, justamente solo manejaremos manejadores opacos basados en punteros fuera de la implementación, ¿ok? Si recuerdan recuerdan que en el patrón objeto asignamos la estructura de datos, ¿sí? Básicamente tenemos un miembro en la estructura de datos de la aplicación que corresponde al objeto sobre el que intentamos operar, ¿no? Entonces, cuando lo pasábamos como puntero propio a las funciones de implementación, usábamos la referencia del símbolo dirección de. ¿Se acuerdan de eso? Te voy a ir a la práctica. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Ahorita les hago la letra más grande. Usábamos, ¿qué? Dirección de. Aquí. ¿Vieron? Para pasar un puntero. En este caso, pues obteníamos un puntero de la implementación y ese puntero ya representaba un objeto asignado, ¿no? Por lo que pues, solo tratábamos con puntero. Entonces, al almacenar este objeto, almacenábamos un puntero en lugar de almacenar la estructura de datos completa. Casos de uso. Existen dos casos de uso principales para el patrón OPAC. El primero, pues, es aislar las dependencias que queremos para asegurarnos de que las dependencias de las
que depende del archivo de encabezado o la propia estructura de datos no sean visibles para nadie que incluya ese archivo de encabezado. ¿Sí? Y el segundo es evitar el acceso directo a los datos por parte del usuario, por lo que no queremos que ningún otro código modifique la estructura de datos interna, ¿no? Ya que queremos tener un control total sobre cuándo se va a acceder a esos datos para poder introducir pues, seguridad de subprocesos y protección de concurrencia si es necesario, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, en el caso de SP32, se maneja FreeRTOS, que es un sistema operativo que incluye multitasking, es decir, vamos a tener varios hilos, podemos tener varios hilos ejecutándose, y es muy importante este tipo de protecciones, ¿no? Protecciones que nos da, por ejemplo, este patrón de diseño, en donde por naturaleza, usando este patrón, vamos a cuidar un poquito que se accedan a datos, ¿sí? E introducir esta seguridad de subprocesos y protección de concurrencia, ¿sale? Entonces, esto justamente nos los proporciona en parte este patrón. La idea general es esta es una idea general, ¿no? Obviamente ya en la vida real no se utiliza exactamente esta nomenclatura, pero es para que sea una idea general de cómo queda el archivo de encabezado cuando usamos OPAC, el punto H, bueno, solo tenemos una declaración, no está como tal visible la implementación de la estructura, ¿sí lo ven? Solo tenemos la declaración, muchas veces se utiliza como un puntero a la estructura, ahorita lo vamos a ver. Vamos a tener funciones de inicialización y desinicialización. Podemos seguir usando el self y los métodos que operan sobre el puntero pack, ¿no? Como setData o getData, ¿no? Un ejemplo para que se den una idea general. ¿Cómo queda lo que es el archivo .c? Bueno, aquí sí tenemos la implementación de la estructura, miren. Este es un pequeño ejemplo donde nada más hay un miembro que es el dato, pero obviamente aquí pueden haber muchos más miembros que correspondan a la aplicación. Vamos a hacer la implementación del init o pack init. Vamos a tener aquí sobre cuál puntero pack vamos a operar. Recuerden lo de memset, eso lo vimos la primera clase, ¿ok? La desinicialización, ¿ok? Lo que es el igual, setData y getData, ¿no? Aquí, recuerden que como estamos trabajando con punteros, que vienen aquí como parámetros, o sea, se sigue manteniendo lo que vimos del patrón objeto, ¿se acuerdan? Que está muy claro sobre qué objeto vamos a trabajar en cada función, ¿sí? No queda ambigua esa parte, ¿de acuerdo? Lo de esquemas de asignación me gustaría que lo dejáramos para otra ocasión, porque sí necesitamos definir una estrategia de asignación. Tenemos tres estrategias principales en pila, donde vemos funciones como allocate, que asigna la estructura de datos según el tamaño que le pasemos. También tenemos asignación dinámica, que es el método más común, por ejemplo, en C++, donde se usan, por ejemplo, new y delete. También nos permite pues, asignar esa estructura de datos opaca. Sin embargo, bueno, en sistemas embebidos solemos evitar un poquito el malloc, o al menos no lo usamos durante la ejecución, tanto realmente por el tema de fragmentación de memoria. Aunque bueno, en este SP32 traemos algunas prácticas para evitar un poquito la fragmentación, sin embargo, no estamos totalmente libres, ¿no? Y en la asignación estática, que bueno, obviamente es la preferible, ¿no? Pero me gustaría que no nos metiéramos tanto en este tema, sino avanzáramos sobre un poquito de cómo se usa este patrón en el SPIDF, ¿no? Vamos a centrarnos en un periférico en específico, sin embargo, ahorita voy a dar una perspectiva general, ¿sí? Para que se den una idea de dónde se usa el patrón OPAC, ¿no? Por ejemplo, este patrón es ampliamente utilizado en el SPIDF, en este caso, por ejemplo, en la versión 5.5, que es la que tengo instalada justamente en esta máquina, pero se puede tener instalada otra versión. Se usa, por ejemplo, en la implementación de la librería, se usa, por ejemplo, en el periférico PCNT, que es el Pulse Counter Driver, ¿ok? Aquí utiliza punteros opacos para lo que es el Unit Handle y el Channel Handle, ¿no? Más que nada para representar unidades y canales del contador de pulsos. ¿Por qué lo utiliza? Bueno, un tema es el encapsulamiento. ¿Por qué? Porque se oculta la complejidad interna de la gestión de recursos de hardware. Usa también asignación dinámica, donde los canales se asignan dinámicamente desde un pool interno, ¿no?
eliminando la necesidad de que el usuario especifique manualmente qué hardware usar, ¿ok? Y permite cambiar la implementación interna sin afectar el código del usuario, ¿ok? ¿Cuál caso de uso tenemos? Bueno, el conteo de pulsos desde encoders rotativos, por ejemplo, sensores de movimiento, todo esto. También el Remote Control Transceiver, también vamos a tener el Channel Handle Type, que es un puntero opaco, donde los canales se asignan dinámicamente por el driver en lugar de ser designados por el usuario. ¿Cuáles son las razones de uso? Bueno, gestión automática, donde el driver maneja el control de propiedad de memoria y DMA. La seguridad previene acceso directo e incorrecto a la memoria, que podrían causar errores, especialmente cuando hay DMA involucrado. Abstracción de hardware, separa la instancia de canales TX y RX con funciones independientes, ¿no? Caso de uso importante, bueno, el control de LEDs RGB, ¿no? En el I2C también tenemos este tipo, el I2C Master Bus Handle Type y el I2C Master Device Handle Type, ¿no? ¿Por qué eso usan? Bueno, por el mismo patrón Bus Device, que separa claramente el concepto de bus, infraestructura de comunicación del dispositivo, ¿no? Gestión de recursos, un pool interno que administra los controladores I2C disponibles sin intervención del usuario, y configuración independiente, que permite configurar el bus y los dispositivos de manera separada, ¿ok? Vamos a entrar directamente a este, que es donde me gustaría que nos estuviéramos un poquito, solamente como ejemplo, porque bueno, para hacer una pequeña práctica tenemos que centrarnos en uno, no daría tiempo de ver todos los periféricos, ¿verdad? En una sola clase. Vamos a ver el SP Timer, ¿no? Este va a usar el ESP Timer Handle Type como tipo opaco, que representa un temporizador individual, ¿no? ¿Cuáles son las razones de uso para que Expressive decida usar un puntero opaco para dar solución al uso del ESP Timer? Bueno, una es la alta resolución, que puede gestionar timers de alta resolución, es decir, en microsegundos, ¿ok? De manera eficiente. La otra es los callbacks seguros, protege el contexto de callbacks y datos del usuario. Y dispatch flexible, que es un poquito lo que les mencionaba hace un momento al inicio de la sesión, que soporta diferentes métodos de despacho, ¿no? Tareas versus interrupción. ¿Ok? Eh, caso de usos timeouts precisos, debouncing de botones y tareas periódicas de alta frecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es crucial el patrón opaco aquí, no? Recuerden que el SP Timer maneja resolución de microsegundos usando un hardware timer, o sea, un timer por hardware de 64 bits, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite el patrón opaco? Me permite hacer lo que es una encapsulación del hardware del timer, ¿no? Entonces, esto me da la ventaja que el usuario nunca interactúa directamente con registros de hardware, ¿sí? Recuerden que internamente hay unos registros que se llaman lag timer del SP32 para los S3 y C3 es el sys timer, o sea, cambia un poquito el hardware, pero esto es transparente para el usuario, ¿no? Y la implementación pues puede optimizarse sin romper lo que es la API pública, ¿ok? Básicamente, ¿no? Y vamos a centrarnos un poquito también en creo que aquí la práctica está, te les voy a decir. ¿Por qué es este tema de seguridad? Ahorita les voy a decir, miren, aquí en la práctica que vimos de la clase anterior, donde vimos el patrón objeto, que lo necesitamos en gran parte también para trabajar con el patrón opac, vean que tenemos estos miembros de la estructura, ¿se acuerdan? ¿Ok? En este patrón objeto, como la estructura está expuesta en el punto H, en el archivo de encabezado, yo fácilmente puedo venir, como ya tengo aquí las instancias creadas de cada LED, yo puedo venir fácilmente y decir, a ver, para el LED built-in, o sea, el LED integrado en la misma tarjeta, yo quiero, por ejemplo, cambiar la bandera, la quiero cambiar a falso. ¿Ven? Y, por ejemplo,
para este mismo LED, yo quiero el periodo ponerlo en 5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si vemos esto me lo permite hacer el programa sin ningún problema. Entonces, el patrón opaco me permite un poquito de esto, me restringe un poco de esto. ¿Para qué? Para que muchas veces el usuario no pueda modificar, ¿ok? Ciertos aspectos operativos. Miren, esto compiló sin ningún problema, ¿sí vieron? Donde modifiqué esto, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a mostrar otro código. Ya vieron que aquí pude acceder a los miembros de la estructura. Es lo que quiero que quede muy claro. Pude acceder a los miembros de la estructura isOn, ese es un miembro, y blink period, que acá están. Pude acceder y hacer asignaciones, ¿sí lo vieron? Hacer asignaciones. Este de acá es un programa, ¿sí? Que usa, es una práctica que usa como tal, el SP Timer, ¿ok? Donde justamente vemos qué es lo que estamos haciendo aquí, miren. Eso lo voy a borrar tantito, porque es una de las cosas que voy a explicar justamente. Esta práctica, pues ya obviamente ya está hecha, construida. Es una elegimos el SP Timer para que sea un código tranquilo, muy corto, sencillo de entender. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Miren, aquí estamos declarando handle como una H y es el tipo ESP Timer Handle Type. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde viene la clave. Si yo veo qué es esto de ESP Timer Handle Type, que es justamente el que se menciona aquí, miren. ESP Timer Handle Type es nuestro tipo opaco. Ese es nuestro puntero opaco, justamente, ¿no? Entonces, vean que cuando yo doy control clic aquí en ESP Timer Type, me va a traer justamente que este handle, ¿qué es? Es un puntero a una estructura, ¿ven? Es un puntero a una estructura. Y aquí nos dice, miren, opaque type representing a single timer handle. ¿Sí? Es un tipo opaco representando un manejador de un timer independiente. ¿Sí lo ven? Entonces aquí justamente en la misma, esto ya es parte de la librería de drivers de Expressive. Aquí nos está diciendo justamente que está usando el patrón opaco. ¿Qué es esto? Es un puntero ¿a qué? A una estructura. Y vean que aquí es donde viene la magia. Esta estructura, ESP Timer, van a darse cuenta que ¿dónde está implementada? Está implementada en un archivo .c. ¿Sí lo ven? Aquí está. Está implementada en un archivo .c. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? ¿Está claro? No está en un punto H. Por lo tanto, yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo venir y a través del puntero modificar estos miembros, sino la misma librería tiene sus propias funciones que pueden modificar temas de esto, ¿no? Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Vean que independientemente de mi manejador, yo puedo crear una estructura de configuración donde sí puedo modificar algunas cosas como el callback, ¿sí? El tipo de método de despacho, entre otras cosas, que este tiene su propia estructura, ¿ok? Pero esto prácticamente, ¿cómo se llama esto cuando lo hacemos al inicio y después la idea es ya no modificarlo? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Digamos, en algunos lenguajes se llama como tipo de datos. Y esto es otro beneficio del patrón opaque, ¿no? Para el dispatch flexible le llamamos. ¿Ok? Aquí viene como un uso en la presentación. Miren, el último punto, dispatch flexible. O sea, que soporta diferentes métodos de despacho. Es decir, ¿qué significa diferentes métodos de despacho? Que cuando el timer expire, cuando se cumpla el tiempo de expiración,
¿A quién voy a llamar? ¿A una tarea o una interrupción? Esos son los diferentes métodos. Y aquí le estoy diciendo, miren, vas a llamar a una tarea. ¿Ok? Pero eso lo hago independiente en otra estructura. Y esto, la idea es que esto sea ¿qué? Que esto no pueda cambiar dinámicamente. Esto le decimos que el cambio dinámico de dispatch sea imposible. En otras palabras, esto, ¿qué es? En algunos lenguajes, por ejemplo, como Python, ¿sí? Podemos tener tipos de datos que son ¿qué? Cuando no pueden cambiar después de su creación, ¿cómo se le llaman? Le llamamos esto inmutable. Inmutable después de creación. ¿Ok? Y los demás también, solamente que ahorita estoy haciendo énfasis en el tema de el despacho, ¿no? El dispatch. ¿Ok? Entonces, bueno, regresamos aquí al tema en donde la estructura es que está en un punto C. Entonces, ¿esto qué me permite? Esto me permite que, por ejemplo, si acá yo quiero decir, a ver, el handle es H, o sea, el usuario podría intentar hacer lo siguiente. Ir a mi handle H y decir, ok, voy a modificar el callback y le voy a poner, por accidente le voy a poner un null, lo cual esto evidentemente provocaría ¿qué? Un crash seguro. ¿Sí? O sea, que el sistema se vaya. ¿Ok? Y el argumento del callback, o sea, que quiero pasar como argumento al callback para acceder a lo que es args, ¿sí? Que está bien acá como puntero genérico, ¿ya lo vieron? Ok, en la línea 51, acá del sptimer.c. Yo le puedo poner cualquier dato corrupto, ¿no? Vamos a ponerle el típico de hexadecimal. ¿Sí? Esos son datos corruptos. Cuando yo intente hacer esto, la idea es que esto no me lo debe permitir hacer por el tema de que estamos usando una implementación opaca, ¿no? No puedo acceder a través del puntero. Miren, aquí está. Aquí ya me está marcando estos errores. Nos dice uso inválido de struct sptimer. O sea, justamente me está restringiendo de venir a hacer esto acá. Es de alguna forma lograr ¿qué? La inmutabilidad. De alguna forma. Ustedes pueden decir, bueno, pero aquí estamos hablando de, sí, pero lo mismo pasa acá con el callback. Aquí también este callback es inmutable. Aquí ya le estoy diciendo, o sea, esto de acá también de alguna forma logra cierta inmutabilidad, ¿no? Y los demás. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole, ¿sabes qué? Despáchame esta función cuando, llama esta función, perdón, cuando expire el timer. Y solo a través de la misma API pública que me proporciona el SDK Expressive, voy a poder hacer ciertos cambios. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar esta clase, ¿ok? Ya para finalizar esta clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor, cómo sería esto si no usamos, ¿sí? No usamos el tema de el patrón opaco.
¿Ok? Vimos que, por ejemplo, para el tema de callback, nos da cierta seguridad. O sea, protege el contexto de callbacks y datos del usuario. ¿Sí? ¿Esto a qué se refiere? ¿Por qué seguro con el OPAC? Bueno, hay que ver un poquito qué sería sin el OPAC y por qué viene a ser seguro con el OPAC, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, tengo aquí, vamos a ver en un momento. Ya me tomé la molestia de crear la práctica para que ahorrar tiempo. Vamos acá otra ventanita. Hice un poquito más grande, ¿sí? Tenemos nuestros encabezados, solo estoy usando el HipCaps para asignarme memoria dinámica, porque no voy a usar la librería de Expressives, porque la librería de Expressives usa el OPAC, entonces vamos a hacer como si, ¿qué pasara si no lo usara, no? ¿Cuál es el peligro o por qué tenemos la molestia de todo esto? Y acá tengo ya implementado un encabezado que no es parte del SDK Expressive, sino es un encabezado que aquí mismo generamos. Y vean que me tomé la molestia de ponerle nombre ESP Timer Public. Le agregué la palabra público para suponer que la estructura fuera pública. Es decir, para regresar al patrón objeto original. ¿Sí se acuerdan? Donde la estructura la tengo pública en un archivo de encabezado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no está en la implementación, sino está en el encabezado en el punto H. Y aquí mismo tengo vean que puedo seguir usando un puntero como manejador a la estructura, solamente que la estructura está aquí mismo. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a poder seguir creando una estructura de configuración sin problemas, como vimos en el ejemplo anterior. Creación de una estructura de configuración. Eso me lo va a dar, obviamente, la librería. No lo voy a implementar ahorita porque no tenemos una librería hecha, solamente es para ejemplificar. Esto venía como SP Timer, create. Es una, normalmente nos da un tipo, donde podemos aquí inicializar, ¿verdad? Aquí poner todos los miembros de inicialización, por lo regular, ¿no? Y acá es donde vamos a crear nuestro manejador, SP Timer Handle Type, vamos a llamarlo Timer, es nuestro handle. Vean que este tipo, ¿ok? Es este de acá, es un puntero a esta estructura, ¿ok? Es un puntero a esta estructura que es pública. Entonces, vamos a suponer que voy a crear, normalmente, ¿qué hacemos aquí? Crear una instancia, ¿no? Y normalmente, ¿qué hacemos? Creación de una instancia para un timer con la API SP Timer Create, ¿ok? Que aquí, bueno, vamos al modismo de create, también puede ser new, en este caso Expressive decidió usar la palabra create, ¿ok? Que normalmente si vamos a la práctica, a lo real de esto, vamos a ver que realmente cuando llamamos a función create, esto sí es de la librería Expressive, vamos a ver que, vean que internamente lo que hace es asignar memoria de manera dinámica con calloc, ¿sí? Asigna memoria de manera dinámica, ¿sí lo ven?
Aquí. Hacemos un typecasting de SP Timer Handle. Vean que aquí pasa algo interesante, que desconozco el tamaño del resultado, justamente. Nosotros no lo vamos a hacer así porque nosotros sí lo conocemos, pero aquí esta parte es interesante. Y el puntero que va a apuntar ese bloque de memoria reservado dinámicamente se va a guardar aquí. ¿Sí? O sea que reservó memoria del tamaño de ¿qué? De ESP Timer Handle, que a su vez es un puntero a la estructura del timer, ¿no? Entonces, como ahorita no vamos a ponernos, porque estamos haciendo un ejemplo para suponer qué pasaría si no uso el OPAC, entonces voy a hacer la asignación directamente. El manejador, vamos a hacer SP Timer Handle Type, vamos a hacer el typecasting, vamos a mandar a llamar la función heapcaps calloc. Y en este caso, el tamaño, en este caso sí lo conozco, que es el de SP Timer Handle Type. Ok. Aquí vamos a poner malloc cap 8 bit. Poner esto para acá. Y acá, ¿cuál iba? Malloc era cap interna. ¿Listo? Entonces reservo memoria, porque obviamente, ¿por qué hago esto? Porque recuerden que timer es un puntero y un puntero tiene que estar inicializado. Esas son reglas básicas de C. Tiene que estar inicializado para poder usarlo. Entonces aquí ¿cómo lo inicializo? Dándole, ¿sabes qué? Resérvame memoria ¿de cuánto tamaño? Del tamaño de esa estructura. ¿Sí? De la estructura SP Timer pública. ¿Ok? Y vean que aquí es donde, ok, ya con timer, entonces puedo moverme un poco, puedo ir al callback y que lo que no pude hacer en la práctica anterior que les mostré, vamos a ver si aquí sí se puede. Vamos a ver si es cierto que me lo restringe. Esto dijimos que era un crash. Y, por ejemplo, el argumento, vamos a ponerle un dato corrupto. ¿Sí? Datos corruptos. Entonces, esto vamos a guardarlo y vamos a tratar de compilar esto. Lo que no se pudo hacer allá con la práctica que ya tengo hecha, esta de acá. Esto mismo, solo que aquí el manejador se llama H, no timer. Ok. Acá sí estamos usando la librería Expressif que maneja justamente el patrón OPAC. Ok, maneja justamente el patrón OPAC. Maestro, perdón, ¿nos podría compartir el código, por favor? Sí. Listo, miren, compiló sin ningún problema. Sí, no sé si se pudo ver la diferencia. ¿Se pudo ver la diferencia? Ahí les pasé el código por el chat. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Usando OPAC, esto vimos que nos llevó. Aquí está. Esto nos llevó a un error de compilación. Esto de aquí, error de compilación. Recuerden que un error de compilación sale mucho más barato que un error de ejecución, ¿no?
Y esto de acá no es posible. Lo volvimos imposible. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Solo, ¿qué sí puedo hacer? Solo puedo usar la API pública. No puedo acceder directamente a miembros. Por ejemplo, SP, timer, stop. Eso sí lo puedo hacer y le paso al manejador. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Mi puntero self, que en este caso se llama timer. Bueno, perdón, se llama H. Me confundí con la otra práctica, se llama H. ¿Sí? Sí puedo hacer SP timer delete, por ejemplo, y le paso mi manejador H. ¿Sí lo ven? Eso sí lo puedo hacer. Es una API controlada. Así le llamamos, API controlada. Y el proceso de eliminación es muy importante porque estamos asignando memoria y si no ya no la vamos a usar, es importante eliminar. Es memoria dinámica, acuérdense. Entonces, ese es un proceso seguro de eliminación. O sea, restringimos de que a través de una API que como Expressive controla, el proceso de eliminación sea seguro y no le dejamos al usuario estos temas delicados de crear y eliminar memoria. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y de hecho, por ejemplo, muchas veces podemos tener, por ejemplo, esto es mi callback, ¿no? A ver, voy a hacer esto así. Aquí hay varios puntos que podríamos mencionar, ¿no? Por ejemplo, un thread 1, que digamos un hilo de ejecución número 1, podría estar ejecutando aquí el callback, haciendo algo, ¿ok? Y el thread 2, es decir, el hilo 2 podría estar intentando eliminar este timer. Y esto sería seguro porque el sistema detecta la marca y no llama al callback. O sea, esto le llamamos thread safe. O sea, también podemos trabajar en diferentes threads y no tener problemas. De alguna forma, ¿no? Otra cosa también es que el puntero aquí, arg, de argumento, está protegido. ¿Por qué? Porque solo el puntero, solo el código interno puede acceder aquí a arg. Vean que aquí no me dejó. Esto no me dejó hacerlo. Solo el código interno de la API del SDK Expressive puede accederlo. Y se puede pasar al callback de forma controlada. No puede ser modificado accidentalmente por el usuario, ¿no? Y cuando creamos, por ejemplo, un punto más importante ya para finalizar, cuando creamos aquí memoria, ¿sí? Gestión de memoria segura, recuerden que aquí vamos a llamar SP Timer Create, ¿ok? Aquí vemos que aquí hacemos la asignación de memoria, que es lo que comenté aquí en la línea 110, ¿ok? Es una asignación de memoria segura, controlada por el desarrollo de Expressive. Vean que aquí, como les comentaba, aquí el usuario desconocemos el tamaño, ¿sí? Y acá empezamos a inicializar, ¿qué? Campos internos de forma segura. Son asignaciones seguras de lo que viene como parámetro a la función create. Acá viene args, todos los parámetros que vienen.
Y si mandamos a ver cómo está delete, vamos a ver el delete, SP timer delete. ¿Qué es lo que pasa? Igual tenemos verificaciones de seguridad internas, como esta, una verificación de seguridad interna y un proceso de eliminación controlado, ¿no? Que por aquí, este es el timer delete. Bueno, por aquí se me perdió. ¿Qué otra función va? Ese es el que yo les decía, el Event ID Delete Timer. ¿Sí? Es de alguna forma como un tipo bandera que hace que cuando manejamos diferentes hilos, otro hilo no pueda mandar a un callback porque ya el timer se eliminó. Es parte importante, ¿no? Entonces, pues sin el OPAC, el usuario, o sea, podríamos directamente, podría ser hasta por accidente, una vez que se eliminó aquí el timer, podríamos directamente hacer algo así, ¿no? Es una liberación y esto sería un double free, o sea, que internamente se también llama al SP timer delete y tenemos una doble eliminación, lo cual va a dar igualmente un problema gravísimo en nuestro SP32. ¿Ok? Bueno, ¿hasta acá se entendió la clase? ¿Está claro? Nos pregunta Armando, para el ejemplo que ya se realizó de manejo de salidas para LED, ¿qué cambios se tienen que realizar para hacer el patrón OPAC? Pasar tu estructura, Armando, pasar tu estructura a tu archivo de implementación. Seguir las mismas puntos característicos que les di ahorita. Esa es la práctica que se refiere a Armando, ¿sí? Para que justamente esto que hicimos aquí no se pueda hacer, ¿no? Manejar miembros de aquí, poderlos manejar desde acá. Donde accidentalmente el usuario pueda mover aspectos que puedan ser críticos de manejo de hardware. No, yo como diseñador de los drivers y librerías de este hardware, quiero que separar eso, ¿no? Separar lo que sí puede hacer el usuario y lo que no puede hacer de alguna forma, ¿no? Entonces, es mover esto al archivo .c, acá, ¿sí? Rediseñar un poquito esa parte. Eso es lo que tendrán que hacer. Sería muy buena práctica que lo intentara, basándonos en lo que vimos justamente en esta clase, ¿no? Y así como hoy me personalicé un poquito más en el tema de DSP Timer, porque pues tenemos que elegir algún periférico, también lo podríamos hacer con otros periféricos como el LED-C, que es el LED Controller, que también miran que tiene su propio manejador que también utiliza un puntero opaco. ¿Ok? Y los beneficios generales es la compatibilidad AVI, que son cambios internos que no rompen la compatibilidad binaria, la reducción de dependencias, porque los headers públicos no necesitan incluir implementaciones internas, seguridad de tipos, previene conversiones de tipos incorrectas, facilita mantenimiento, cambios internos no afecta el código del usuario. Si se dan cuenta, aislamos un poco lo que podemos controlar en la inicialización y la creación de los objetos, de cómo trabaja los drivers, la librería sobre esos objetos. Si lo ven, podemos aislarlo. Y esto igual tiene que ver con el tema de mejor encapsulación. Oculta complejidad del hardware y detalles de implementación, que es lo que les acabo de decir. Toda la complejidad del hardware ya lo hizo Expressive en su SDK, y los detalles de la implementación hay como un aislamiento, ¿no? Gracias al OPAC, donde no queda opaca, vaya la implementación, y solo a través de la API pública, o sea, de las funciones que me da para que yo pueda usar, a través de eso quedo restringido para manipular el hardware. Es un enfoque moderno, parte del diseño de Expressive, desde su versión 5.0 de su SDK, del SPIDF, donde los drivers fueron rediseñados para usar punteros opacos en lugar de identificadores enteros directos al hardware. ¿Ok? Entonces,
También podríamos hacer lo mismo con la SPI Flash, con el GPT Timer, con el I2C, con el RMT, el Remote Control Transceiver, ¿ok? Y el PCNT, ¿ok? Y hay más periféricos que usan justamente punteros opacos para esto, ¿ok? Entonces, ¿listo, estimados? Bueno, les parece que no hay más preguntas. Agradezco a todos sus atenciones y asistencia a esta tercera clase del curso de patrones de diseño. Recuerden que para los que están interesados en este curso como tal, donde vamos a estudiar más patrones, vamos a ver más ejemplos con más periféricos de SP32, con microcontroladores ARM también vamos a ver ejemplos, que también un ARM, así sea un Cortex M0 Plus, ya puede correr también un sistema operativo en tiempo real. Vamos a estar trabajando de la mano, no solo con patrones de diseño, sino también con algoritmos y estructura de datos, ¿no? Yo les platicaba al inicio de la clase que mucho de eso tiene que ver con temas de estructuras de datos, ¿sí? Y algoritmos también. Por ejemplo, yo les platicaba del caso específico de lista enlazada, que justamente se utiliza para el dispatch de timers, ¿ok? Donde justamente se utiliza una estructura de datos llamada lista enlazadas para insertar, ¿sí? Y la gestión de listas, que es una estructura de datos que a su vez se utiliza mucho en algoritmos, que a su vez lo vemos implementado en patrones de diseño, ¿no? Entonces, son como 3 cursos en uno, básicamente, ¿no? Y para el tema de estructura de datos y algoritmos manejamos un formato de aprendizaje llamado orientado a la visualización, ¿sí? Donde, así como lo ven en pantalla ahorita, el código se ejecuta y ustedes pueden visualizar de manera muy interactiva qué es lo que pasa en memoria en cada ejecución por línea, ¿no? Lo cual les facilita mucho el aprendizaje y el tiempo de aprendizaje, ¿no? Entonces, temas más complejos lo pueden aprender de forma más rápida. Y también vamos a ver patrones de codificación, no solo patrones de diseño, sino también patrones de codificación. ¿Qué es esto? Bueno, también ciertos patrones, o sea, cómo organizar ciertos códigos para optimizar en rendimiento y en ejecución ciertos programas. Por ejemplo, ¿no? Ventanas deslizantes. ¿Yo cómo puedo hacer para en 2 ciclos for reducirlo a 1 y en lugar de iterar 2 for anidados, solamente iterar 1 para ciertas aplicaciones, ¿no? Que esto obviamente en sistemas embebidos es muy importante porque ahorramos procesamiento y gasto energético, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis temporal y espacial de algoritmos también, ¿ok? Entonces, están invitados los que deseen más información. Vamos a mandarles por el chat el enlace. Para los que se deseen inscribir, pueden inscribirse ahora y continuamos con el aprendizaje ya el día de mañana. Las clases son los sábados y domingos a este mismo horario, 9 de la mañana. Entonces, chicos, les agradezco mucho su atención el día de hoy. Esténse pendientes del grupo porque vamos a estar enviando más información sobre más talleres gratuitos que vamos a estar impartiendo, ¿de acuerdo? Les mando un fuerte abrazo, que tengan todos bonito día. Hasta luego.